Hola, buen día, collaínas y collaínos. Volvemos con una nueva entrega de Con M de Mujer. Somos Radiamos Collado. Vamos a presentaros el manifiesto No Consiento y a explicar el por qué no consentimos. Vamos a hablar de violencia sexual en España. Comenzamos con el manifiesto No Consiento realizado por Amnistía Internacional. Durante muchos años hemos vivido en una sociedad que consentía, que aceptaba el maltrato como algo cotidiano, que veía la violencia sexual como algo habitual, que permitía que los abusos y las agresiones a las mujeres quedaran impunes. Pero todo esto debería ser parte del pasado. Pero aún hoy, en pleno siglo XXI, tenemos que vivir con ello. Y no lo consiento. No consiento que miles de mujeres y niñas sufran violencia sexual y mucho menos que, además, tengan que enfrentarse a un camino lleno de obstáculos, de piedras. No consiento que si mi hija sufre el horror de ser violada, encima sea interrogada durante horas en la policía y tenga que escuchar frases como ¿qué ropa llevabas? No consiento que si mi pareja, mi hermana o mi amiga sufre una agresión sexual, le digan, no importa, márchate, eso no es nada, o aquí no te podemos atender, cuando acuda en busca de asistencia médica. No consiento tener que aguantar que jueces y fiscales traten a las agredidas como agresoras. No consiento que haya mujeres que teman denunciar a su agresor por el terror a sentirse señaladas de antemano. No consiento que no se crea a las mujeres violadas que su palabra sea cuestionada, que sean ellas las juzgadas y no los violadores. No consiento ni una sola agresión más, ni una sola humillación más, ni una sola piedra más en el camino de las mujeres que sufren violencia sexual. No consiento que se crea que la violencia sexual es solo una cosa de mujeres, porque nos afecta a todos y a todas, seres queridos, familias, parejas, hijos, hijas, amigos. Quiero una sociedad y unas instituciones que tengan claro que ante la violencia sexual hay derechos. El derecho a acudir a la policía y ser informada y atendida sin prejuicios. El derecho a ir a cualquier hospital y recibir la atención adecuada. El derecho a una justicia libre de estereotipos y revictimizaciones. Somos miles las mujeres y hombres que exigimos que se respeten estos derechos, no solo cuando aparecen las manadas, sino todos los días. Queda mucho por hacer y por eso vamos a seguir luchando. Únete, dilo bien alto. No consiento, no más piedras. Violencia sexual en España. ¿Cuál es la definición de violencia sexual de la Organización Mundial de la Salud? Es todo acto tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona por medio de la coacción, con independencia de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluido el hogar, centros de trabajo, centros educativos y redes sociales. La violencia sexual en España es alarmante e impacta en la vida de millones de mujeres y es oficialmente invisible. Si bien han aumentado el número de denuncias por violación en España, sigue siendo uno de los países europeos con menos número de denuncias. La tasa Eurostat nos da 2,65 violaciones por cada 100.000 habitantes, frente a las 56,8 violaciones por 100.000 habitantes en Suecia. ¿Esto quiere decir que en Suecia hay más violaciones? No. Esto quiere decir que las mujeres suecas tienen confianza en sus instituciones y en los cuidados que van a hacer estas con ellas. La tasa de denuncias revela si las mujeres creen en la eficacia de los estados para combatir la violencia. Esto nos cuenta la relatora especial sobre violencia contra la mujer del Consejo de Europa.
Esta invisibilidad enfrenta a las mujeres coaccionadas, violadas, intimidadas por desconocidos, familiares, compañeros de trabajo, a obstáculos, prejuicios y estereotipos por parte del Estado, incluso por la sociedad cuando piden protección. ¿Sabemos qué hay que hacer después de una violación? La respuesta es no. Y esto es debido a que no existen campañas informativas que den pautas de cómo actuar, tras haber sido violadas, acosadas en el trabajo o abusadas desde la infancia. No porque el recorrido de las mujeres estará siempre sometido a la lotería de la legislación de las diferentes comunidades autónomas. La falta de campañas informativas de atención o protección tienen como consecuencia minimizar el problema y las mujeres que han sido víctimas de una violación u otro tipo de violencia no saben cómo actuar, así como su entorno próximo tampoco sabe cómo ayudarlas. La falta de protocolos de actuación genera que en unas comunidades haya que pasar por comisaría antes que por el hospital, o que en otras sea indiferente el orden, o que la atención del personal forense esté vinculada a la presentación de una denuncia o no. No hay dotación presupuestaria suficiente para atender adecuadamente a las víctimas que han sufrido violencia de género. No todas las comunidades autónomas tienen hospitales de referencia para abordar casos de violencia y atención forense. Madrid tiene como hospital de referencia La Paz. El criterio para que existan estos centros en capitales de provincias y en comunidades autónomas es el de que se supere la cifra de más de 500.000 mujeres. No existen los centros de crisis, es decir, espacios abiertos las 24 horas, los 365 días del año. Es un modelo de atención integral que debe asegurar un acompañamiento interdisciplinar a la víctima desde que se produce la agresión. Las funciones de estos centros serán de información, atención telefónica, atención sanitaria básica, de emergencia, apoyo en la toma de decisiones y acompañamiento a los hospitales. Brindará asesoría jurídica y si la agredida quiere denunciar, tendrá el acompañamiento para presentar la denuncia. Estos centros sirven para acompañar a las víctimas en su recuperación, tanto física como psíquica, siendo su prioridad las necesidades de estas y evitando que las agredidas tengan que repetir una y otra vez su experiencia a los distintos agentes implicados. De esta forma se evitarían las situaciones que las revictimizan. Madrid, Ayuntamiento, es posible que disponga de un centro en este semestre. La Unión Europea recomienda un centro por 200.000 habitantes. Vamos a hablar del 016. El 016 ha sido la línea de teléfono que se ha recomendado a las mujeres víctimas de violencia de género para ser atendidas o para asesorar a su entorno. Es un servicio esencial en precario. El 016 no deja rastro en las facturas, pero sí en los terminales telefónicos, por lo que se debe borrar el registro, pues puede haber riesgo para las mujeres. Los estereotipos. El tipo de ropa de la víctima, la hora, si iba sola, si había bebido, la situación migratoria, raza o etnia de la víctima, no pueden ser argumentos utilizados para mermar la credibilidad de las mujeres cuando acuden a una comisaría a poner una denuncia, cuando son atendidas en un hospital o por el personal forense. La falta de formación de la policía, personal sanitario, forense y judicial, así como la ausencia de protocolos de actuación claros y unitarios, dan paso a estereotipos que hacen dudar de la víctima, minimizar las agresiones que sufren e incluso culpabilizar a las mismas. Cuando la denuncia es necesaria para recibir atención médica forense, se corre el riesgo de dejar sin protección a mujeres que han sufrido violaciones u otro tipo de violencia sexual en el ámbito familiar,
laboral e incluso en la pareja. Las mujeres en situación de especial vulnerabilidad renuncian a este tipo de protección. Es el caso de las mujeres inmigrantes en situación irregular, dado que una denuncia puede poner en riesgo su estancia en el país. Las trabajadoras domésticas y de cuidados pueden perder su puesto de trabajo. Las mujeres en situación de discapacidad van a necesitar a sus cuidadores o familiares para poner la denuncia. En muchos casos sus acompañantes pueden ser sus propios agresores. Especial vulnerabilidad presentan otras grandes olvidadas, las mujeres en situación de calle. Representan el 20% de los ciudadanos en situación de calle o sin techo. Son mujeres, son las invisibles y la calle es un lugar muy agresivo para ellas. Las mujeres sometidas a explotación sexual requieren en sí mismas un propio programa. El miedo a no ser creídas, la estigmatización y los obstáculos que se encuentran hace que aparezca la idea de no volver a denunciar. Esa es la idea que queda en las mujeres víctimas de violencia después de haber pedido protección y vivir el proceso judicial como una experiencia traumática. Estamos viviendo un momento histórico. Millones de mujeres han salido a la calle para decir no consiento. No consiento que las víctimas sean las únicas cuestionadas y que el Estado no tome medidas necesarias para abordar este problema. No consentimos que miles de mujeres y niñas sufran violencia sexual y se encuentren solas en un recorrido lleno de obstáculos que violan también sus derechos. Y por eso reclamamos que se faciliten y recopilen datos que permitan ver la dimensión de este problema para impulsar políticas públicas coordinadas con gobiernos autonómicos y locales para informar, atender, proteger y acompañar y reparar tanto física como psíquicamente a las mujeres. Reclamamos que se forme con calidad, perspectiva de género y enfoque en derechos humanos a profesionales que entran en contacto con las mujeres que han sufrido violencia sexual. Reclamamos que se creen servicios especializados de atención a las mujeres, tanto si denuncian como no. Líneas de emergencia disponibles 24 horas al día, los 7 días de la semana. Centro de crisis de violencia sexual y centro de ayuda de emergencia en todas las comunidades autónomas. Reclamamos que se ponga en marcha el protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género, incluida la sexual, que viene desde el año 2012, y se garantice la custodia de pruebas en centros hospitalarios con independencia de que haya habido o no denuncia. Reclamamos que se reforme el Código Penal para todos los delitos sexuales con una perspectiva de género, asegurando que sus definiciones se centran en proteger la autonomía sexual y el consentimiento de la mujer, tal y como establecen los estándares internacionales. Por eso yo no consiento. Y por eso no consentimos.